Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque en ti esperamos, Señor, porque eres el Dios todopoderoso, porque eres el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos da vida, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo sé que esa presencia maravillosa es la que nos sostiene, la que nos ayuda, la que nos fortalece a cada paso. Y qué hermoso cada mañana poder estar con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que disponen este tiempo para bendecir el nombre del Señor, para orar unos por otros. Y quizás no nombramos a todas las personas, pero lo importante es que nos unimos en una sola fe, en un solo amor, en un solo clamor, diciéndole: Señor, necesitamos que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos dé aliento de vida, aliento de fuerza en medio de todas las cosas. Y yo sé que ese Dios maravilloso nos va a sostener y nos va a levantar. Quiero seguir compartiendo contigo los principios espirituales que hemos venido compartiendo durante la semana pasada. Y yo sé que muchos de mis hermanos, por no decir que todos, hemos aprendido de estos principios de reino que le hemos llamado, aprender a caminar conforme el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno. Y yo sé que parte de ese llamado, hay momentos que nos parece difícil, complicado. Es difícil hacer cambios en nuestra vida a causa de la costumbre que tenemos, de las tradiciones que tenemos, a causa de los hábitos que tenemos nosotros. Pero cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos el llamado que Él nos ha hecho, cuando comprendemos que nuestra vida tiene que ser diferente, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, sino que contamos con su ayuda. Nos vamos a esforzar y vamos a comenzar a aplicar cada uno de estos principios. Y todo el Sermón del Monte que está ahí escrito en el libro de Mateo del capítulo 5 hasta terminar el capítulo 7 son enseñanzas que tenemos que adoptar en nuestra vida y son principios. Y un principio se establece o trae bendición cuando lo ponemos en práctica y comienzan a moverse cosas a nuestro alrededor y nos damos cuenta en nuestro interior que hay una paz inagotable, que hay un amor infinito, que realmente podemos cambiar y ser hombres y mujeres útiles en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayer estaba compartiéndoles el principio de ser sal en la tierra. Y yo les expresaba, y después de que terminé este tiempo de la palabra, me quedé pensando en todas la injerencia que tenemos, la influencia que tenemos, o que tienen aquellas personas que en su corazón habita la presencia del Señor. Y el día que faltan, la gente que no ha apreciado lo que hay en esas personas es donde se dan cuenta, como dice uno de los refranes: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y muchas veces no apreciamos esas personas maravillosas que, aunque muchas veces nos corrigen de nuestras acciones, y a veces son los conflictos en la casa que los hijos no quieren que sus hijos intervengan en sus vidas y realmente si los padres lo hacen es por alguna razón, es por la experiencia que hemos tenido, es por los golpes que nos hemos dado y no queremos que ellos sufran las consecuencias que nosotros sufrimos por hacer las cosas incorrectas. Pero sobre todo, yo creo que la intención de todo padre, de toda madre, siempre va a ser que sus hijos tengan temor de Dios en sus corazones. Y justamente el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, como dice el Proverbio 1:6, 1:7, poder disfrutar de ese respeto, de esa reverencia a Dios, que nos va a evitar hacer locuras. Que aunque tenemos libertad para hacerlo, libre albedrío para hacerlo, esas malas elecciones, esos malos conceptos o esas malas decisiones van a traer consecuencias a nuestra vida. Y eso es lo que quisiéramos evitar en ellos. Que quisiera que pudieran comprender y mi oración siempre ha sido por mi hijo, por mi familia, es que les sea alumbrado en el corazón la presencia de Dios, les sea manifestado, que sean escogidos por Dios, para que en medio de una generación oscura, una cultura que solamente piensa en la maldad, puedan disfrutar de lo que Dios le ha dado y con el poder que Dios deposita en sus corazones, ser más que vencedores en medio de todos estos tiempos. Hay esperanza, hay seguridad.
Y por eso estamos viendo estos principios. Y ayer les decía de ser la sal de la tierra, el que le da sabor a la familia, el que le da sabor a una ciudad, el que le da sabor a una nación. Aunque no nos escuchen, no importa. Haz tú lo que tienes que hacer. Camina en justicia, haz las cosas correctas, con temor. No agradando a los hombres, sino agradando a Dios, pero sí sirviendo a nuestro prójimo. Y parte de los principios que le estuve explicando la semana pasada y la semana antepasada justamente es de ser misericordiosos y tener compasión, hacer las cosas en justicia, las cosas correctas, de sentir esa necesidad de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y poder descansar en sus promesas. Eso es ser sal. Simplemente el darle sabor a la vida, a nuestra vida, pero también hacer desafíos y caminar en fe y entender que hay cosas mayores que Dios nos va a permitir alcanzar. Que tal vez esos sueños que han habido en nuestro corazón, que algunos los han dejado morir, es importante que nuevamente los retome y pueda decirle, Señor, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es de que me voy a esforzar, voy a salir adelante. Estas situaciones no nos van a vencer. Estas necesidades Dios las va a cubrir. Esta enfermedad me va a servir para conocer la gloria de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios en medio de todas las cosas. Y creo que eso nos va a ayudar para fortalecernos realmente en un Dios todopoderoso, en un Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos dirige y que nos permite el poder disfrutar de su amor, de su compasión y de su paz. Un principio décimo que quisiera compartir contigo en este día justamente es el que se encuentra en el libro de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Escuche cómo lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice el versículo 16 como un desafío: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando le ponemos cuidado y sentido a lo que dice la palabra, ella está llena de desafío. Y es importante porque muchas veces la depresión y la necesidad de buscar y de seguir adelante viene porque nos quedamos sin propósito. Quizás una pregunta que nos hiciera reflexionar en este día es, ¿cuál es el propósito que tiene en este día? ¿Qué es lo que quieres hacer? O pudiera ser más directo y decirte, ¿qué te ha dicho Dios que haga en este día? A veces nosotros tenemos toda agenda, ya tenemos programado lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, en medio de todo eso que tiene que hacer, ¿dónde está Dios? ¿Ya presentaste lo que tiene que hacer delante de Él? Justamente el tiempo de oración que llevamos cada mañana, el tiempo de intercesión por nuestros hermanos, el tiempo de glorificar el nombre del Señor, de a veces de entonar cánticos al Señor, justamente es pidiendo esa presencia maravillosa del Señor, pero también llevando nuestro corazón, nuestros hijos, nuestra familia delante de la presencia de Él. Con Dios todo es posible y las cosas son más fáciles. Por eso, al hablar de este décimo principio, el principio de brillar, de que se muestra a través de ti y de mí la gloria del Señor, es un principio que va a traer direccionamiento a muchas personas. Y hemos seguido la bienaventuranza, los principios del reino, que son todas las instrucciones que el Señor Jesús ha dejado a sus discípulos, aquellos que creen en Él. Por eso hay mucho y pudiéramos hablar muchas cosas más y agregar a la lista. Y les decía desde el capítulo 5 hasta del Evangelio de Mateo hasta terminar el versículo, el capítulo 7, están hablando enseñanza. Pero creo que esta es muy importante. Y por eso la estamos agregando en este día. Y sobre todo la afirmación de que somos portadores de esa luz del Señor, de esa luz maravillosa que Él tiene en nuestra vida. Por eso nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Y creo que en esta parte final del versículo 6 es más que la alabanza que nosotros decimos. Y en alguna versión dice en la parte final del versículo 16 de este Evangelio de Mateo capítulo 5, glorifiquen a Dios que esté en los cielos. Y glorificar a Dios
es simplemente decirle, Señor, gracias por tal persona que es un instrumento tuyo. Gracias por mi padre, gracias por mi hermano, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Eso es glorificar a Dios. Que otros glorifiquen a Dios por las buenas obras que ellos ven a través de nosotros. Ahora, estamos hablando que esa naturaleza, que seamos como hijos de Dios, como hijas de Dios, somos sus representantes, o como lo dice Pablo, somos sus embajadores. Y hay una palabra que esta mañana le está preparando lo que quería compartir y que lo que el Espíritu de Dios estaba colocando en mi corazón. Me acordé de un pasaje que creo que lo estuvimos estudiando en días pasados, y justamente es 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 3 al 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una de las versiones que me gusta utilizar de la Biblia. Dice, está hablando de todo lo que Dios ha hecho en el corazón y en las vidas. Y al llegar al versículo 3 de este hermoso pasaje, de este hermoso libro, dice, y mediante su divino poder, esto es de Jesús, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Si tienes una Biblia y especialmente si tienes esta versión, Nueva Traducción Viviente, me gustaría que lo leyera, que lo examinara, porque creo que nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos de lo que hemos recibido de parte de Dios. Vuelvo y leo la primera parte del versículo 3 de 2 de Pedro capítulo 1. Dice, mediante su divino poder, a través de Jesús, voy a decirlo de esta manera, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Creo que solamente esta parte del versículo 3 de 2 de Pedro derriba muchos argumentos que nosotros tenemos para no hacer las cosas correctas. Me da tristeza cuando he hablado con hermanos que llevan años de conocer, o mejor, de escuchar a Dios, porque creo que no lo han conocido realmente, que llevan una vida desastrosa, conociendo a Dios, habiendo cantado a Él, habiendo experimentado de su grandeza, habiendo asistido a muchas predicaciones de la palabra en una u otra iglesia, pero su vida no cambia. Solamente cambian la conciencia, o quizás algo que los padres les enseñaron de que debían al menos seguir por costumbre, pero ellos no permiten que la palabra produzca un cambio en sus vidas. Y creo que por eso me fascinó esta parte de la palabra de 2 Pedro capítulo 1 versículo 3, donde dice, por medio de su poder, del poder que Dios nos ha dado, del poder a través de Jesucristo que nos ha insertado, Dios nos ha dotado, o mejor, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no lo ponemos en marcha. He enseñado estos principios aquí de Mateo capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 13. Hoy estamos en el versículo 14. Pero si tú no pones en práctica lo que se enseña, de nada sirve. Vas a querer escuchar cada día. Quizás mover los sentimientos, pero no mover tu vida a un cambio. Por eso les hablaba de uno de ellos que me fascinó tanto, la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen la necesidad de Dios. Y en ese reconocimiento viene ese poder de Dios que nos fortalece y nos ayuda a llevar una vida de rectitud. Erradicar las tinieblas, y por eso está hablando el versículo 14 de Mateo capítulo 5, de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cómo somos la luz? Haciendo las cosas correctas. Ahora, voy a continuar leyendo lo que dice en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vuelvo y leo la primera parte. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, a través de Jesús. Versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 1. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ahora, escuche lo que dice seguidamente después de esta afirmación. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Mire que son desafíos que Dios nos está dando en nuestra vida. No podemos
pasar por este mundo con una vida simplemente en el anonimato, como uno más del montón, sino que parte del llamado que Dios nos ha hecho, de las estrategias que Dios nos ha dado, de los desafíos que Dios nos da, por no decir del propósito que Dios tiene para con nosotros, es que podamos nosotros disfrutar de su comunión y enseñarle a aquellos, no solamente con palabras, sino con hechos, cómo se vive para Dios, para que ellos también escapen, como dice la palabra, de la corrupción que hay en el mundo. Y luego dice, ¿por qué es causada en este versículo? Causada por los deseos humanos. Hay una batalla dentro del interior de cada persona. Y esa batalla está en el alma. Esa batalla está en los deseos que cada uno tenemos. Hay muchos que tienen deseos simplemente de prosperar, de alcanzar riquezas, de estar bien ellos. Pero aquellos que han conocido a Dios, o mejor, que Dios se ha revelado a su vida y que están dispuestos a hacer un cambio, a hacer esa luz, como está diciendo este versículo 14 del Evangelio según San Mateo capítulo 5, donde realmente aceptan, creen y declaran y se proponen ser la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte alto, dice ahí, no se puede esconder, sino que hace las cosas correctas. No vimos como cristianos en el anonimato, sino que nos proponemos servir a Dios y utilizar todos los recursos espirituales que está diciendo en esta preciosa palabra de 2 Pedro capítulo 1. Nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Esos deseos a veces son deseos malos, por la naturaleza caída que no ha sido modificada, que no ha sido llevada, que no ha sido crucificada. Me gusta como dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, más los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y qué hermoso cuando una persona se propone servir al Señor, seguir al Señor. Necesitamos hombres y mujeres de testimonio que con su estilo de vida puedan disfrutar de la comunión. Inclusive el versículo 5 de 2 Pedro en el capítulo 1 está diciendo, en vista de todo esto, escuche lo que dice, esfuércense al máximo en responder a las promesas que Dios ha complementado por su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y luego sigue una lista que es bien interesante, que tal vez lo hemos compartido y solamente termino leyendo lo que dice el versículo 5. A la excelencia moral, un conocimiento y ese conocimiento de Dios. Y sigue mencionando varias cosas que más adelante dice, si hacemos estas cosas no vamos a estar desocupados. Siempre habrá en nuestra vida algo por hacer. ¿Y sabe qué va a suceder cuando le ponemos esa dinámica a nuestra vida? Que nunca vamos a estar aburridos, que el estrés va a tener que salir de nuestro corazón, que vamos a empezar a hacer las cosas correctas, a disfrutar de la presencia de Dios, a disfrutar de su amor inagotable, a mostrarle a nuestros hijos no solamente con palabras, sino con hechos, que nuestro corazón permanece firme en el Señor. Y pase lo que pase, no os persigan, como estuvimos hablando también de principio, que aunque digan cualquier cosa de mal contra nosotros, no nos importa, porque no escuchamos las voces de las tinieblas que tratan de destruirnos, de desanimarnos, sino de permanecer firmes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Hay poder en Jesús para hacer todas las cosas. Se necesitan hombres y mujeres que muestren a través de su vida que en su corazón está la luz del Dios Todopoderoso, que tienen todas las capacidades para hacer las cosas de una manera maravillosa y de disfrutar de la bendición. Y cada día van añadiendo más. Añaden fe, en una excelencia moral, añaden a esa excelencia moral conocimiento, Señor, cómo tengo que hacer las cosas, y a ese conocimiento, dominio propio, y sigue la lista. Y es interesante, porque vamos a ver la bondad del Señor, y va a haber una voz del cielo que nos va a decir, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y qué hermoso que con nuestra fe complazcamos al Dios Todopoderoso que nos hizo, que nos formó y que tiene propósitos excelentes para con cada uno de nosotros. Adelante, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo y Él quiere usarte
para mostrar en ti su gloria, para mostrar en ti su poder. Y como dice ahí en el libro de Mateo, donde estamos leyendo, para que los que vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo responderás tú al llamado que Dios te ha hecho? ¿Cómo vas a decirle, Señor, cuenta conmigo, quiero cambiar? Es importante que comencemos a identificar qué cosas tenemos que cambiar para que cada día, al leer la palabra, al leer estos principios espirituales, lo podamos establecer en nuestra vida y el nombre de nuestro Dios Todopoderoso sea glorificado. ¿Qué te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu amor, yo te doy gracias por tu bondad y yo te doy gracias por tu palabra, Padre, que nos enseña, que nos dirige y que nos permite el poder disfrutar de tu amor y de tu gracia incomparable, Señor. Yo te pido que con tu amor inagotable tú sigas llenando a tu pueblo, Señor, de esa paz, de ese amor, de esa gracia, Señor, que viene de ti, Padre. Ayúdanos a comprender esta palabra, que tú nos has dado todas las cosas, Señor, y que tenemos la capacidad de ser vencedores, Señor, en medio de los conflictos que enfrentamos, en medio de las enfermedades que a veces hay en nuestro cuerpo, en medio de los desafíos que tenemos en el trabajo, en las labores, Padre. Que no nos demos por vencidos, Señor, sino que continuemos adelante porque tenemos la firme certeza de que tú estás con nosotros, Padre. Y que nada ni nadie, como dice tu misma palabra, Señor, nos va a separar de tu amor, de tu gracia y de tu poder maravilloso, Señor. Que podemos proclamar en este día que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Sigue sanando, sigue restaurando, sigue llenando de gozo y de paz, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Y permita, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda disfrutar de tu gran amor y de tu paz inagotable, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Pido que le des gracia, bondad, misericordia a ellos, Padre. Y que al terminar el día puedan contar de tus maravillas, Padre. Muchas gracias. Te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo. No te va a dejar. Él va a mostrar su poder en ti. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.